Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 29 años de experiencia profesional. Nuestro tema de hoy, resistencia al cambio. Gran tema porque hoy todos queremos estar en la onda del cambio, lo cual es bueno, sin duda. Sin embargo, como todas las cosas empresariales, tienen sus más y sus menos en la forma como se ejecutan. Es decir, no estoy de acuerdo con querer cambiarlo todo en las compañías al mismo tiempo. Me parece que el cambio es necesario, sin duda, pero me parece que la clave del cambio está en la progresión, entendiendo como progresión el hecho de que hay que reconocer que hay cosas buenas en la compañía, muy buenas, que te han llevado a donde estás hoy día, pero que hay algunos aspectos que hay que mejorar o que se requiere cambiar dándole la vuelta, digamos, al 100% en algunos casos, cosa que no es viable en todos. Pero en algunos casos es clave poder reconocer que hay que cambiar y en esos casos es posible que uno pueda cambiar el 100% de las cosas como las viene realizando. Sin embargo, ¿qué es la resistencia al cambio concretamente? La resistencia al cambio concretamente es cuando alguien dice, mira, es posible que tú tengas razón en lo que estás planteando para cambiar, pero yo no quiero hacerlo. Esa es la resistencia al cambio. ¿Por qué no quieres hacerlo? Es la pregunta clave en las organizaciones y es por qué las personas no quieren cambiar. Sin embargo, esta es una pregunta existencialista. Es decir, las personas no quieren cambiar porque la definición de los individuos es que cuando se les mueve el piso hay algún tipo de resistencia a esa nueva forma de ver las cosas o a esa nueva forma de hacer las cosas. Por eso es que es tan difícil cambiar, porque tú vienes acostumbrado a una manera de hacer las cosas en muchos frentes en tu vida y de pronto hay alguien o una situación o tu jefe o la compañía o unos nuevos dueños de la empresa o un nuevo gerente que llega a la organización y dice, no señor, esto hay que cambiarlo ya. Y la mayoría de las personas, por no decir que todas, tenemos automáticamente una resistencia al cambio a nivel inconsciente. Y esa resistencia al cambio se da porque la zona de confort o de comodidad es propia de también la naturaleza humana. Porque no sé por qué en ocasiones la gente critica mucho que la zona de confort pudiera ser negativa, cuando a mí me parece que la zona de confort es el espacio en donde después que tú decidiste cambiar algo, es el espacio donde debes permanecer para darle tiempo al cambio y ver los resultados de ese cambio. Por lo tanto, es menester de cualquier directivo de una organización entender que la resistencia al cambio está dada en razón a que todos los humanos somos así. Ahora bien, ¿hay beneficios de cambiar? Sí, pero ¿hay formas para establecer ese cambio? También. A mí lo que me molesta de los cambios es el hecho de la imposición de estos. Muy distinto cuando se reconoce la necesidad de cambiar porque los resultados así lo demuestran, o el mercado o un competidor nos llevan la delantera en alguna actividad y en ese caso debemos cambiar. Pero una vez determinada esa situación, en conjunto se debe poder construir el cambio, porque cambiar implica mutar, trasladarse de una condición mental a otra, lo cual genera nuevas creencias. Pero para que en tu mente se generen nuevas creencias se requiere un proceso. Por lo tanto, el cambio es un proceso. De primero reconocer la situación, después ver los beneficios de cambiar, posteriormente acostumbrarte a esa nueva forma y luego congelar en tu mente esa nueva forma distinta de lo que hacías antes o de la manera como veías las cosas antes. De tal suerte que este proceso lleva su tiempo. ¿Cuánto tiempo es el óptimo para que alguien pueda cambiar?
pues eso depende mucho del tamaño de la compañía, del nivel de los individuos, de aquello que se quiera cambiar, porque si hubo una situación, por ejemplo, que te quiero comentar, en algún momento se cambió de versión de Excel de parte de Microsoft, que es el dueño de ese software. Se cambió la versión de Excel y en teoría esa nueva versión era mucho más amigable, tenía mayores funcionalidades, tenía mayor rapidez en la ejecución, en fin, tenía muchas nuevas cosas, pero el cuadro de mando principal, digamos como todo el menú de Excel en su momento, era bastante distinto que el cuadro al que ya veníamos acostumbrados. Y resulta que hubo personas que demoraron hasta un año en ese proceso para poderse cambiar a una versión de Excel que es mejor que la versión anterior porque fue construida con base en las sugerencias de los usuarios. Y ese solo cambio, imagínense ustedes, el Excel, que es una hoja de cálculo, es una plantilla que es relativamente fácil para lo básico. Imagínense ustedes que muchas personas no quisieron cambiarse a la nueva versión porque no reconocían el cuadro de mando de la nueva versión. Y ese es un cambio realmente menor, porque es cuestión de mirar el manual y echar para adelante. Pero ese es un ejemplo de que nosotros, cuando venimos acostumbrados a hacer las cosas de determinada forma, nos queda súper complicado poder dar un paso en una nueva dirección, porque tenemos creencias limitantes, porque efectivamente estamos cómodos y porque los resultados que estamos obteniendo con lo que estamos haciendo hasta ahora no se ven reflejados en negativo. Luego, adelantarse a una situación para cambiar, es decir, estás viendo una nueva tendencia en el mercado y quieres cambiar tu compañía a esa nueva tendencia, pues lo más importante allí es iniciar un proceso en donde participen todas las personas en la organización. Si la organización es pequeña, pues más rápido; si es mediana, un poco rápido; y si es grande, será un poco más lento. Pero lo importante sí es iniciar ese proceso entendiendo que la resistencia al cambio es absolutamente normal en los seres humanos. El hecho de cambiar todo al mismo tiempo, que decía al inicio, es lo que más realmente molesta al individuo, porque conjuntamente con el hecho de imponerlo. ¿Por qué? Porque demasiadas creencias habría que mutar en nuestra cabeza, lo cual genera un estado de confusión y un estado de alerta y un temor también al hecho de que si lo nuevo que se va a hacer va a reemplazar en las mismas condiciones o mejores lo que efectivamente venimos haciendo ahora. Por lo tanto, cuando te proponen cambiar muchas cosas al mismo tiempo, el mayor temor ni siquiera es a cambiar, como dice Ronald Heifetz. El mayor temor es a perder mucho. Es decir, tienes mucho que perder si cambias muchas cosas. Esa forma de entender al individuo es lo que se necesita en una organización para introducir cambios, porque los cambios efectivamente son necesarios, porque nos pueden llevar a lugares nuevos, porque nos ayuda a dar un salto en nuestra actividad, salto positivo, nos saca temporalmente de nuestra zona de confort o de nuestra zona de comodidad para después volvernos a colocar en una zona de comodidad, por supuesto, porque esto es una situación de momentos en el tiempo, pero lo que sí es necesario es que las personas deben poder participar y construir la progresión de la nueva actividad, forma, esquema que la compañía quiere tener para sus operaciones en un momento dado en el tiempo y a partir de cuándo se debe dar el punto de inflexión. Casos como cuando hay un cambio de software en una compañía generan ciertas situaciones porque todo el mundo se ve afectado de una u otra manera, de la manera como se venía manejando el negocio. Entonces ahora hay que firmar un papel más o firmar uno menos, o en algún momento hay que eliminar algunos pasos, porque la mayoría de las personas en el momento que se genera la resistencia al cambio quiere dos cosas. Una, que le expliques por qué cambiar, y dos, que le des participación en la forma como se debe cambiar. Una vez tú haces esto, en verdad el cambio tendría una mejor manera de recibirse por parte de los empleados de la organización, por parte inclusive de los directivos de la compañía. Ahora bien, cuando tú tienes una situación específica en donde los resultados
que estás obteniendo no están siendo los mejores en términos de rentabilidad o en términos de participación de mercado, por ejemplo, entonces allí te ves abocado a hacer un cambio obligadamente. Y este cambio obligado hay que hacerlo más rápido que tarde, porque si no es crónica de una muerte anunciada, como dice el libro de García Márquez. Es decir, si estás perdiendo participación de mercado y no eres capaz de tomar acciones rápidamente, pues seguirás perdiendo participación de mercado. Pero no es tomar acciones bajando el precio o recortando personal. No solo eso, si es necesario hacerlo, hay que hacerlo, o recortando otros gastos. Es mirando cómo realmente está el juego en el mercado y, de acuerdo como tú determines cómo está ese juego en el mercado, hacer los cambios necesarios para eso. Ejemplo, productos nuevos, servicios nuevos de la compañía, mercados nuevos para la organización, formas distintas de hacer lo mismo que tu competidor, empezar a pensar en aspectos nuevos de diferenciación, pero involucra por favor a las personas, involúcralas para que puedan llevar a feliz término el criterio por el cual se ha determinado cambiar y la actividad nueva pueda llegar a feliz término, porque se entiende, se comparte, y aunque se tenga algo de miedo por parte de todos los individuos en la compañía, se va para adelante para darle la posibilidad a toda la organización de cambiar, pero no de cambiar todo, por Dios, sino de cambiar progresivamente algunas cosas de la organización que al cabo de los años van a terminar modificando la organización, no al 100%, pero sí en bastantes aspectos de la compañía, lo cual de cara al cliente también es favorable, porque los clientes valoran mucho cuando una compañía cambia en función de resolver de mejor manera sus requerimientos y necesidades. Definitivamente, si tú eres dueño o dueña de negocio, eres un directivo o una directiva de una organización, eres un empleado o una empleada comprometida, hay que estar dispuesto a cambiar, pero también hay que estar dispuestos a explicar cuáles son las bondades del cambio, por qué se requiere, darle tiempo a los individuos para que mastiquen la información y luego dar las herramientas necesarias para poder ejecutar ese nuevo cambio en el menor tiempo posible. Y ahí vuelvo y comento, el menor tiempo posible solo lo sabrá cada organización. Si te gustó este podcast, por favor, compártelo a aquellas personas que consideres les pueda interesar. Te invito a seguirme en Spotify, en Apple Podcasts o en Google Podcasts en Hablemos de Negocios. Por favor, suscríbete y sigue todos los jueves un nuevo episodio de este podcast. Nos vemos pronto.